Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar del tracto respiratorio inferior dentro de la patología pulmonar. Yo soy la doctora Guzmán Gabriela, médica de planta del Hospital Jusay Cetrángolo, que es un servicio unificado. Bueno, vamos a empezar por recordar un poco de anatomía del tracto respiratorio inferior. Bueno, la laringe, que la van a ver en otra clase, y vamos a comenzar acá con la tráquea. La tráquea mide 11 centímetros de longitud por 2,5 centímetros de diámetro. Consta de 15 a 20 anillos cartilaginosos en C, hacia la parte anterior, por atrás tenía la membrana que tenemos del otro lado del esófago, y estos anillos cartilaginosos completos, digamos en C, lo que hacen es evitar, digamos, por un lado, que se colapse la vía aérea cuando uno hace la expiración y también protege de cualquier traumatismo. La tráquea se divide a su vez en los bronquios fuente derecho y bronquiofuente izquierdo, ¿sí? Que el izquierdo es más divergente y el derecho nace más hacia abajo, y están ellos separados por la carina. Estos bronquios fuente entran hacia el parénquima pulmonar por los cilios, por donde va a entrar el bronquio, la arteria, acompañado de la arteria, la vena, nervio y linfáticos. A su vez vamos a tener ahí los ganglios linfáticos que corresponden a los ganglios número 10, que son los ubicados en el ilio. El pulmón derecho pesa de 600 a 700 gramos, está constituido por 3 lóbulos, el lóbulo superior, el medio y el inferior, separados por las cisuras. Y el pulmón izquierdo entre 450 y 500 gramos, también separado por una cisura, y a su vez no tenemos que olvidarnos de la língula, ¿sí? Que remeda a uno, digamos, al lóbulo, pertenece al lóbulo superior y remeda sería aparte de lo que sería el derecho que tiene los tres, ¿no? Están recubiertos por una pleura visceral que recubre y sigue a todos los lóbulos pulmonares, y tenemos la pleura, lo que sería la parte costal, la diafragmática y la mediastinal, y después por afuera tenemos el espacio entre ambas pleuras y la pleura parietal. Bueno, esto es para que vean la macroscopía, cómo recibimos un lóbulo pulmonar, ¿sí? Esta sería desde su cara mediastinal. Acá vemos que quedó una sutura mecánica y vemos que la pleura visceral, que es esta, se encuentra lisa y brillante. Por otro lado, acá estamos marcando el ilio, que es por donde les dice que entraba el bronquio fuente, que sería esto que acá vemos que tiene cartílago, y la arteria y la vena va a estar colapsada. En esta foto macroscópica, que acá también vemos la pleura visceral, vemos un parche, que esto es por la cirugía, porque estaba la pleura parietal adherida a la visceral, entonces acá hay un parche de pleura parietal, que se ve más despulida. Bueno, vimos como la tráquea entra acá por el bronquio principal o bronquio fuente, que después se van a ir ramificando en los distintos bronquios secundarios, después en los bronquios terciarios y después pasamos a los bronquiolos. El bronquiolo terminal y después vamos a ver los bronquiolos respiratorios, ductos, sacos alveolares y alvéolos, acá magnificados, ¿sí? Vamos a hablar de una unidad anatómica, que es el segmento pulmonar, que es a partir del bronquio terciario, o sea que todos los lobulillos que estén a partir del bronquio
terciario van a conformar el segmento pulmonar. Acá vemos el bronquio terciario que entra con su rama arterial y las venas que van por los tabiques intersegmentarios o interlobulillares y también por el tejido conectivo subpleural. Bueno, en cuanto a la circulación vascular y linfática, como vimos, la rama de la arteria pulmonar va a entrar al lobulillo con un bronquiolo, lo va acompañando, ¿sí? Y la parte de las venas pulmonares, luego de que, bueno, la arteria viene con su sangre desoxigenada y se oxigena a nivel de los alvéolos, salen las vénulas, ¿sí? Y van a ir por la región subpleural y también por los tabiques interlobulillares o segmentarios. Asimismo, la circulación linfática va a tener dos plexos, un plexo superficial que corresponde al que también va por en la zona subpleural, el tejido conectivo subpleural, y también por los tabiques interlobulillares y un plexo central o profundo que es el que va acompañando a bronquios y arterias. Acá vemos, esta correspondería a la pleura, al tejido conectivo subpleural y al tabique interlobulillar, ¿sí? Que acá en mayor aumento podemos ver venas y vasos linfáticos que van recorriendo a manera subpleural y en el tejido del tabique interlobulillar. Bueno, en cuanto a la histología, como vemos, acá al principio tenemos el bronquio terciario, ¿sí? Los bronquios van a estar revestidos por un epitelio cilíndrico simple, pseudoestratificado, ciliado, con células calciformes, como vamos a ver después. Mantienen el cartílago, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? Tenemos las glándulas, mucosas, seromucosas que se encuentran en la lámina propia, entre el epitelio y el cartílago, y a medida que nos vamos alejando en la vía, se va perdiendo el cartílago y las glándulas. Entonces ya a nivel del bronquiolo terminal, ya no tenemos cartílago, pero sí tenemos una capa de tejido muscular, ¿sí? Acá tenemos un epitelio cilíndrico, cúbico ya, y una capa muscular que rodea al epitelio, siempre con la lámina propia interpuesta, ¿no? Y una arteria del mismo calibre, o arteriola del mismo calibre, que está acompañando al bronquiolo. El bronquio y el bronquiolo terminal tienen funciones de conducción, no de intercambio gaseoso. Ya el bronquiolo respiratorio va a tener, este es el bronquiolo respiratorio, ¿sí? Que también está acompañado por su vaso, que todavía posee áreas en las que tenga tejido muscular, y vemos que también tiene en sus paredes sacos alveolares. En esta figura también vemos acá los sacos alveolares y los alvéolos que lo constituyen, ¿sí? Y estas ya tienen como función el intercambio gaseoso. Bueno, vamos a hablar ahora de la unidad funcional de intercambio gaseoso, que está, la unidad funcional está comprendida por el bronquiolo respiratorio, ¿sí? Y sus alvéolos, o sea, bronquiolo respiratorio, que sería este que lo vimos antes, acá tenemos una capa muscular, el epitelio que lo recubre, ¿sí? Y los sacos alveolares y los alvéolos, que son los que van a
constituir la unidad funcional respiratorio de intercambio gaseoso. Así nos llamamos a la unidad que comprende desde el bronquiolo terminal, que habíamos dicho que tenía una función de conducción, los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares y los alvéolos, ¿sí? Acá pueden ver mayor aumento, como sería un pulmón normal. Esto que ven, esto es el aire, ¿no? Y estos son los alvéolos, ¿sí? A nivel alveolar. Acá vemos un macrófago que están siempre en el espacio alveolar. Y ven acá tenemos un capilar, los neumonocitos tipo 1 que apenas se ven porque son bien planos. Y acá es donde se va a producir el intercambio gaseoso. El neumonocito con los glóbulos rojos que entran por el capilar. Bueno, el bronquio, como dijimos ya varias veces, está revestido por un epitelio, que es el epitelio respiratorio, un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado. Eso, hay algunas células que los núcleos están tocando la basal y otros están más arriba, o sea, todos se están tocando, pero hace una pseudoestratificación. Las células ciliadas, acá ven los cilios, y algunas células calciformes que en la normalidad son escasas, cuestan verlas. Ahí hay una y acá habría otra. A medida que nos vamos alejando, ya el bronquiolo va perdiendo las cilias. Ven que acá ya no tiene cilias, el epitelio se va haciendo más cúbico. Acá hay algunas cilias, pero estas no. Y después, cuando ya pasamos hacia los alvéolos, como habíamos mostrado antes en la foto anterior, ven que están constituidos por los neumonocitos tipo 1, que son estas células aplanadas, bien planas, con un núcleo que lo podríamos, si hacemos una inmunohistoquímica con TTF1, ahí que marca nuclear, ahí podríamos verlo mejor, que seguramente cuando vean la parte de carcinoma lo van a ver. El macrófago alveolar y el capilar, donde se produce el intercambio gaseoso. Ante cualquier evento inflamatorio o de alguna otra anoxa, vamos a tener una hiperplasia de los neumonocitos tipo 2, que son los que producen el surfactante, que los ven así como una tachuela sobresaliente, con un núcleo ovalo redondo y un citoplasma eosinófilo que sobresale hacia la luz del alvéolo. Hay un montón de otras células, solamente les quise describir lo normal de las células neuroendocrinas, que después van a dar lugar a los tumorletas, a los carcinoides, y que esta es una técnica de inmunohistoquímica con cromogranina para evidenciarla, porque si no a simple vista son muy difíciles de ver. Bueno, y lo último de la histología, un repaso, es para que vean la pleura, ¿sí? Acuérdense que la teníamos. Esto correspondería a la pleura parietal, ¿ven? ¿Sí? A la pleura visceral. Esto sería el alvéolo, el espacio alveolar. Este sería el parénquima pulmonar, los neumonocitos. Bueno, acá yo arreglé el dibujo, son todos hiperplásicos neumonocitos tipo 2, más o menos. Y la pleura visceral, que está cubierta por un mesotelio, ¿sí? Una lámina propia. Después van a ver una doble capa de células elásticas, que en esta figura vamos a ver cómo se ve. Ven que tiene es una técnica para evidenciar las elásticas, y tenemos una doble hilera, una que es más seguida y la otra es más cortaditas, las fibras elásticas. Esto tiene importancia para después, cuando vean los tumores, si están invadiendo o no la pleura visceral, que eso, o sea, si vienen invadiendo de acá, tenemos que ver que invadan las elásticas para decir que hay invasión de esta pleura visceral, porque eso le cambia, digamos, el TNM, eso lo van a ver después, pero lo importante de acá es que ustedes reconozcan que en la pleura visceral tenemos estas células
mesoteliales, que también tenemos técnicas de histoquímica para poder evidenciarlas. Acá está el espacio pleural, la cantidad de líquido es muy escaso, el que hay normalmente. Las células mesoteliales y después tenemos la pleura parietal, que también tiene fibras elásticas, pero una sola hilera, con también tejidos conectivos, y la pared torácica, que vamos a tener la fascia endotorácica, que sobre todo vamos a ver adiposo, y las costillas y los músculos intercostales. Entonces, si ustedes, la histología sería esto: la pleura parietal, que comprendería esto, ¿sí? En nuestro esquema, corresponde a esto. Entonces, las células mesoteliales, que apenas se ven, bien pegaditas, los núcleos, ¿sí? Lo que ven acá, ¿sí? Después el tejido conectivo, al no tener una elástica, no se ven, uno tiene, con la hematoxilina y eosina es muy difícil. Y acá es el tejido adiposo de la fascia endotorácica y el tejido muscular estaría por acá. Asimismo, al revés, la pleura visceral, que sería este esquema, si nosotros vemos, tenemos las células mesoteliales, ¿sí? Que acá estarían hiperplásicas, que corresponderían a esto en el esquema, y después el tejido conectivo, que acá está más laxo. Y como les había mostrado antes, lo ven, es esta misma pleura visceral que está acá arriba, estarían las células mesoteliales. Esto correspondería a los espacios alveolares. No se olviden que el pulmón también tiene sus elásticas, ¿sí? Y estas fibras que corresponden a las fibras elásticas de la pleura. Entonces, que son lo que vamos a después ver si invade o no el tumor acá. Bueno, los objetivos de la clase, vamos a ver, es una clase que abarca varios temas. Vamos a ver la atelectasia y colapso, enfermedades pulmonares obstructivas, dentro de esto el enfisema, bronquitis crónica, bronquiectasias, asma y algo de vía aérea pequeña, bronquiolitis, y algunas enfermedades de origen vascular, embolia, hemorragia e infarto pulmonar. Bueno, la atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? La atelectasia es la pérdida del volumen pulmonar producida por la expansión inadecuada de los espacios aéreos. Según el mecanismo por la que se produzca la atelectasia, podemos hablar de una atelectasia por reabsorción, otra por compresión y otra por contracción. La atelectasia, excepto la que es producida por contracción, es potencialmente reversible y se debe tratar rápidamente para evitar la hipoxemia y la infección superpuesta del pulmón colapsado. Bueno, ahora vamos a ver por qué la de contracción sería irreversible. Bueno, vamos a empezar por la atelectasia por reabsorción. ¿Qué va a pasar? Acá la obstrucción, una obstrucción, impide que el aire llegue a las vías aéreas respiratorias distales. Entonces el aire se va a ir reabsorbiendo gradualmente y se va a producir el colapso alveolar. Se puede llegar a afectar un pulmón entero, solo un lóbulo o algunos segmentos. Las causas más comunes es que tenga un tapón mucoso purulento, que sea un tumor, que en principio va a ser de defecto de válvula y después cuando haga la obstrucción total, recién ahí va a producir la atelectasia, o en los niños es común que se produzca por cuerpos extraños. Bueno, esta es una radiografía donde vemos la atelectasia completa del pulmón. Como les dije antes, lo más común son objetos extraños en niños o cáncer en personas mayores. Acá ven cómo está desviada la tráquea y se produce la atelectasia total. No vemos acá vemos el pulmón que está totalmente, bueno, se ve que está con aire, y acá no, lo vemos todo, está todo, al estar acá, hacia acá, colapsado, no vemos el pulmón en el sitio donde debería estar.
Bueno, en la telectasia por compresión, la compresión está causada por la acumulación de líquido, sangre, ¿sí? O el mismo aire en un neumotórax, ¿sí? Como vemos acá, pueden ser derrames pleurales por insuficiencia cardíaca o secundarios a una neoplasia, o como vimos el neumotórax. Estos son, en general, son basales, se pueden dar en pacientes con decúbito, sobre todo cuando es por derrame de líquidos, como la insuficiencia cardíaca, sobre todo en postcirugías y en postquirúrgicos. Bueno, y como vemos acá en la telectasia por compresión, acá el aire por el neumotórax es el que produce la compresión del pulmón, que se ve como está colapsado, y ahí vemos la línea blanca de la pleura. Bueno, y la última es la telectasia por contracción, que se producen cambios fibróticos que pueden ser localizados o generalizados, ya sea por una infección como una tuberculosis u otras, en donde ahí va a haber dificultad en la expansión y también en el retroceso elástico en la expiración. Por eso es irreversible, a diferencia de los otros dos, que si sacamos la obstrucción es reversible, y lo mismo si sacamos el líquido o el aire, que es por compresión también. En cambio en esta ya son cambios fibróticos que no dejan al pulmón que se expanda o retroceda. Bueno, y esta sería una tomografía, ¿sí? Bueno, se ve mejor acá como tenemos una cicatriz, ¿sí? Y eso va a producir la telectasia del lóbulo pulmonar por la cicatriz, ¿no? Acá está una cicatriz de Honeycomb, bueno, después lo van a ver cuando vean, esta sería una generalizada, cuando vean neumonía intersticial usual u otras que pueden producir áreas de atelectasia cicatrizal. Bueno, acá vemos la macroscopía, ¿sí? Esta es una pieza de un pulmón de un niño, acá vemos el pulmón normal, ¿sí? Y este es el pulmón atelectasiado o colapsado, ¿sí? Izquierdo. En este caso sería un lóbulo, que acá tenemos también una atelectasia del lóbulo. Esto sería macroscópicamente. Y en la microscopía lo que vemos acá es parte del pulmón normal, ¿sí? Como vemos acá, los espacios alveolares, y están llenos de macrófagos. Eso es normal a veces encontrar macrófagos dentro de los alvéolos, y acá ven cómo no debemos espacios alveolares, está todo colapsado. Todos los alvéolos, uno pegado al otro, no puede haber intercambio gaseoso, ¿no? Bueno, vamos a empezar por las enfermedades obstructivas, ¿sí? Estas se caracterizan por una limitación al flujo aéreo que habitualmente se ve por la resistencia al flujo aéreo que puede estar debida a una obstrucción parcial o completa de la vía aérea a cualquier nivel. Las entidades que comprenden estas enfermedades obstructivas, tenemos las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en las cuales el cigarrillo es la causa más importante, donde vamos a hablar de enfisema, que el enfisema se define por su morfología y por la radiología, a diferencia de la bronquitis crónica, que su definición es clínica. Vamos a hablar de bronquiectasias, asma, que tiene, a diferencia del enfisema y la bronquitis crónica y las bronquiectasias, es una obstrucción que es reversible y en las otras es irreversible. Y vamos a tocar dentro de las enfermedades de las vías aéreas pequeñas, algunas cosas de bronquiolitis, porque bueno, cuando veamos más adelante vamos a ver que es muy abarcativa. Bueno, las enfermedades pulmonares obstructivas se caracterizan porque lo que tenemos es disminuido el cociente entre el BEP-1 y la capacidad vital forzada. ¿Sí? El BEP-1 es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y este está disminuido, como vemos acá. Este sería un patrón normal,
¿sí? En donde vemos el BEP-1 que alcanzó acá su pico máximo. En cambio, en las enfermedades obstructivas, en el primer segundo está disminuido porque no llega al pico de la normalidad, pero sin embargo, la capacidad vital forzada no estaría, puede estar normal o hasta aumentada. Como vemos acá, llega hasta la normalidad, igual que en el gráfico de normalidad. Entonces el cociente va a estar disminuido por la disminución en el BEP-1. Esta obstrucción puede verse a una estenosis, ya sea anatómica, como puede ser en el asma, como vamos a ver en las bronquitis crónicas, o en el caso del enfisema es porque hay una pérdida del retroceso elástico, con lo cual no se produce esta caída en el BEP-1. Bueno, vamos a empezar por enfisema. ¿Qué es el enfisema? El enfisema es el aumento anormal, irreversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, con destrucción de las paredes alveolares y con mínima o sin fibrosis. Cada una de las palabras es importante, vamos a ir viendo por qué. Según donde está ubicada esta aumento irreversible con la destrucción del espacio de destrucción de las paredes alveolares, se van a clasificar en panacinar, centroacinar, paraceptal e irregular. Entonces acá vemos en el esquema, ¿no? El bronquiolo terminal, bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares o conductos alveolares y los alvéolos, ¿no? En el panacinar, todo el acino va a estar, ¿se acuerdan que el acino lo teníamos después del bronquiolo terminal? Todo el acino va a sufrir esta destrucción de la pared alveolar y lo vamos a ver tanto en los bronquiolos respiratorios como en los alvéolos. El centroacinar, como ven acá en el esquema, ¿sí? Lo que estaría más afectado serían los bronquiolos respiratorios. El paraceptal son aquellos que se encuentran en los alvéolos, como muestra el esquema, ¿sí? Y son de ubicación subpleural, y el irregular, generalmente adyacente a cicatrices, como vamos a ver después de cada uno. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, lo más importante acá es que hay un desbalance, ¿sí? Entre las elastasas y metalproteinasas y las antiproteasas, ¿sí? Entonces, este desbalance está causado o por sustancias tóxicas, donde el más importante es el tabaco, o puede ser por una deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina. De cualquiera de las dos maneras, aumentan las elastasas, ¿sí? O se inactivan las antiproteasas, con lo cual, ya sea desde los neutrófilos o desde los macrófagos, van a producir la lesión tisular y de ahí el enfisema. Bueno, en cuanto a los signos radiológicos del enfisema, van a ver el atrapamiento aéreo, ¿sí? La hiperclaridad, digamos, que también acá la vemos en las radiografías, ¿sí? El descenso y el aplanamiento del diafragma, y bueno, todos los cambios en la caja torácica, que se vuelve más acampanada, y las costillas que se horizontalizan. En cuanto a la clínica del enfisema, la disnea es el primer síntoma. En pacientes que tengan bronquitis crónica o bronquitis asmática, crónica subyacente, puede empezar con tos y sibilancias en vez de empezar con la disnea. Acuérdense que, bueno, esto es una enfermedad obstructiva, el BEP-1 va a estar disminuido, el cociente disminuido, por lo tanto, y secundariamente, el enfisema puede terminar en una hipertensión pulmonar secundaria, y la muerte en general se produce por una insuficiencia cardíaca derecha o corpulmonale, y acá vemos lo que se dice clínicamente
como el soplador rosado, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver cada uno de los subtipos. El enfisema centroacinal, acuérdense que era donde se producía a nivel de los bronquiolos respiratorios, como habíamos visto en el esquema. Es el más común de todos, corresponde al 95% de los enfisemas. Muchas veces los otros siempre tienen algo de centroacinar, como ustedes ven en la macroscopía. Este es el parénquima pulmonar, ¿sí? Y vemos que perfectamente, como vemos acá en el centro de los acinos, ven que están justo donde está acá los bronquiolitos o los bronquiolos y algún vaso. Entonces, cercano ahí se producen estas especies de quistecitos de distintos tamaños, que no es otra cosa que estos espacios alveolares aumentados de tamaño con la ruptura de sus paredes. Lo más común es que sea el tabaco, como les dije antes, y también las neumoconiosis o polvos minerales pueden ser las causas. Se ve sobre todo en los lóbulos superiores. Bueno, y en la microscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? Vemos acá que este es el bronquiolo terminal, porque acá está su vasito, ¿sí? Que acompaña, su vaso arterial, su arteriola que acompaña, y alrededor de este vemos la ruptura acá del bronquiolo adyacente, ¿sí? De las paredes, y lo que hay que buscar siempre es, como vemos en estos son los espacios alveolares, ¿sí? Lo que se llama el botón enfisematoso, porque hay áreas que uno puede, esto corresponde al alvéolo, y este es un tabique de un alvéolo. Esto no es enfisema acá y acá tampoco, pero acá sí, porque acá tenemos el botón enfisematoso. ¿Y qué es lo que buscamos? Un capilar en la punta de esta ruptura que se produce en la pared. Bueno, el enfisema panacinal, como vimos, era en el bronquiolo respiratorio, saco alveolar y acinos y alvéolos, corresponde al 5% de los enfisemas, se ven los lóbulos inferiores, envuelve a todo el acino, y estos son los que están frecuentemente asociados a déficit de alfa-1 antitripsina. Como ven acá macroscópicamente, la ruptura de las paredes o del parénquima se produce en todo, no solo cerca de los bronquiolos, sino en todo el parénquima pulmonar, y acá mayor aumento lo mismo, ¿sí? Vemos, acá tenemos un vaso y está rodeando el vaso y más allá. Bueno, el enfisema paraseptal es el que involucra a la parte de los acinos distales, ¿sí? En general es acá está la pleura, es subpleural, acá ven la parte del enfisema, ¿sí? Es subyacente a la pleura, ¿sí? Y se da sobre todo en individuos altos y flacos. Cuando vemos después en otra fotografía lo que se llaman las bullas, vamos a ver que se asocia a neumotórax. Como vemos acá en la microscopía, acá estaría la pleura, y acá vemos que están, serían los espacios alveolares conservados, y acá hay ruptura de las paredes y los alvéolos totalmente aumentados de tamaño, con ruptura y sin fibrosis. Bueno, y por último, el enfisema irregular, que está asociado a zonas de cicatrización, como puede ser granulomas viejos, o por histiocitosis de Langerhans, que ya las van a ver. En general son asintomáticos, ¿sí? Acá vemos la cicatriz, y nuevamente los alvéolos que están dilatados. Hay otros enfisemas como el compensador, el senil, el obstructivo, y ahora vamos a ver un ejemplo del enfisema bulloso.
Este es un ejemplo de enfisema bulloso. Acá ven el cirujano cómo va a ver, estas son las costillas y acá le sale, apenas abre, todas las bullas, que son espacios alveolares mayor a 1 centímetro. Acá está en el corte del parénquima pulmonar, ¿sí? Como ven acá, todo este enfisema bulloso, que son las que se rompen y van a causar el neumotórax. Acá la microscopía, acá vemos parte del parénquima pulmonar y ven que están bien pegadito a la pleura, entonces esto se rompe y el aire pasa hacia el espacio pleural, como vimos antes, y produce el neumotórax. Bueno, para resumir, en cuanto a la morfología del enfisema, ya vimos que se produce la destrucción de las paredes alveolares sin fibrosis, ¿sí? Acá está la destrucción, el botón enfisematoso que podemos ver en la punta. Además disminuye el número de capilares, tenemos una pérdida del tejido elástico, podemos ver un poco de inflamación, ¿sí? Peribronquiolar, y presencia de carbón. Todo este pigmento negro que ustedes ven es el carbón, ¿sí? A menor aumento, y acá en esta a mayor aumento vemos este pigmento de carbón. Bueno, y en una etapa más avanzada, este también ya fue un enfisema panacinar por déficit de alfa-1 antitripsina. Ya en una etapa más avanzada, aparte de que veamos este pigmento de carbón o antracosis que es inicial, vemos acá un vaso que tiene una hiperplasia de la media, ¿sí? Lo mismo acá, que ya nos está hablando de que signo indirecto de hipertensión pulmonar, indirecto, ¿sí? Bueno, en esta también vemos que hay inflamación y una hiperplasia de las glándulas mucosas. Bueno, la bronquitis crónica, el diagnóstico es clínico y se define por la presencia de tos productiva persistente durante al menos 3 meses consecutivos en un periodo de 2 años. Involucra a hombres de entre 40 y 65 años y se ven en el 20 a 25% de los hombres fumadores. Algunos tienen bronquitis crónica con enfisema y acá vemos digamos el tórax en tonel del congestivo azul, ¿sí? O abotagado azul. Bueno, en cuanto a la clínica, que ustedes lo van a ver, lo vieron, lo están midiendo ahora, seguro es tos con producción de esputo, pueden tener infecciones a repetición, algunos desarrollan una enfermedad pulmonar ya obstructiva, crónica, que puede progresar hacia la hipercapnia, la hipoxemia y la cianosis, el abotagado azul, y también se pueden complicar con hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. Y bueno, acá volví a mostrar las curvas normal y la curva del EPOC. Bueno, en cuanto a las causas de bronquitis crónica, el tabaco, que dijimos que era el factor de riesgo más importante, también la polución ambiental e infecciones recurrentes respiratorias en la niñez, también favorecen la bronquitis crónica. En cuanto a la patogenia, vemos los irritantes, el tabaco, ¿sí? Que va a producir una hipersecreción de moco en la vía aérea grande y también va a traer una bronquiolitis crónica en las vías aéreas pequeñas, sumado a toda la inflamación mediada por macrófagos neutrófilos y linfocitos CD8, ¿sí? Que por, digamos, toda esta hipersecreción de moco, que también no va, las cilias con las bronquitis y la destrucción del epitelio no va a clarificar, ¿sí? Vamos a tener las infecciones y vamos a terminar en un EPOC. Bueno, en cuanto a la histología de la bronquitis crónica, lo que vamos a ver es una hiperplasia de las glándulas mucosas que van a estar rodeadas por un infiltrado inflamatorio, linfocitario, con algunos macrófagos, que son estos. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, puede sufrir metaplasia escamosa, con lo cual también va a perder su capacidad de clearance. Una de las cosas que podemos hacer es realizar el índice de Reid para evaluar el aumento del tamaño de las glándulas secretadas del moco
de moco en la tráquea y los grandes bronquios. Entonces, el índice de Reid lo que hace es medir desde la membrana basal hasta el pericondrio, donde empieza el cartílago, sería una de las mediciones, y la otra, la segunda medición, es donde empiezan las glándulas secretoras hasta donde terminan. Entonces se establece que sería esta medición de las glándulas sobre el tamaño, digamos, que va desde el epitelio hasta el pericondrio. Esto nos da el índice de Reid, que el normal es 0,4. Es 0,4 o menos. Más allá de 0,5 se habla de bronquitis crónica. Bueno, y en la histología acá les muestro un bronquio, ¿sí? Que tiene la hiperplasia de las células calciformes. ¿Se acuerdan como vimos al principio que son muy pocas? Pero acá ya vemos que hay mucha cantidad de estas células calciformes, que son estas células llenas de moco, y la inflamación crónica linfocitaria, predominio linfocitario con algunos macrófagos en la submucosa. Lo mismo esta área donde vemos acá la hiperplasia de las células calciformes y la metaplasia es el reemplazo de un epitelio maduro por otro, de una metaplasia escamosa. Bueno, pasemos a bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Son dilataciones permanentes de los bronquios y bronquiolos que están causadas por la destrucción de la pared, que puede ser por una infección necrotizante, ¿sí? Que está asociada a una condición subyacente. Por ejemplo, una obstrucción bronquial que puede estar dada por un cuerpo extraño, un tumor localizado, o una bronquiolitis o un asma. Sobre esto se sobreinfecta el bronquio o el bronquiolo, depende a qué nivel esté, se dilata en forma permanente y va a sufrir inflamación y fibrosis, ¿no? Lo mismo también puede ser secundario o sea, hasta la condición asociada puede ser congénita o hereditaria, como en la fibrosis quística o en algunas enfermedades inmunodeficientes, o una disquinesia ciliar primaria, en donde las cilias pierden su movilidad, como el síndrome de Cartagener, que tiene sinusitis, situs inversus y las bronquiectasias, o una neumonía, ¿sí? Necrotizante o supurativa, sobre todo por estafilococo, Klebsiella tuberculosis, que como que no estuvo bien, no pudo ser bien curada y puede quedar como secuelas las bronquiectasias. Las bronquiectasias pueden ser difusas, como vemos en esta tomografía, ¿no? Que abarcan los dos pulmones, acá, la dilatación de los bronquios y bronquiolos, o puede ser localizada en algún segmento. Bueno, en cuanto a la clínica, vamos a tener tos con expectoración purulenta, que a veces puede ser fétida. El esputo puede llegar a contener estrías de sangre, puede ser una verdadera hemoptisis. Pueden tener acropaquias en los dedos de las manos, y esto es por trastornos en la oxigenación, y se puede complicar con abscesos, que estos abscesos pueden después, bueno, si no están controlados, dar abscesos cerebrales, y amiloidosis, porque todas infecciones crónicas pueden traer la amiloidosis, ¿no? En cuanto a la clasificación, como vimos antes, la podemos clasificar localizadas o generalizadas, y también de acuerdo a cómo, donde esté afectado primariamente, van a ser saculares, una forma de saco, o cilíndricas, o variscosas, que son serpiginosas. Bueno, en general afectan los lóbulos inferiores, y acá, como pueden ver, este es un corte del parénquima pulmonar, y vemos estas dilataciones que son cilíndricas, permanentes, de los bronquios. Acá mayor aumento lo mismo, ¿sí? Todas unas que siguen a las otras. Acá, miren acá cómo va siguiendo, sería la rama en los bronquios, y siguen los bronquiolos, y está con una dilatación permanente hasta casi llegar a la pleura. Este es otro ejemplo,
corresponde a un lóbulo pulmonar, ¿sí? Y estas son difusas y saculares y está entre la fibrosis que tiene más las dilataciones permanentes, los bronquios y bronquiolos vienen como el bronquio llega hasta la superficie pleural y tiene esta dilatación sacular porque vienen finitas y después se ensanchan hacia la pleura. Bueno, este es un caso de una fibrosis quística, ¿sí? En los pulmones explantados, que no solamente vamos a ver las bronquiectasias que lo caracterizan, sino que, bueno, hay áreas de infección. Esta es la microscopía del pulmón explantado, que no solamente tenemos las bronquiectasias, acá vemos el epitelio cilíndrico, que ya está casi destruido por la inflamación, y con áreas ya de bronconeumonía, que es como van a ver en las clases de infecciones, en un paciente con esta enfermedad fibrosis quística hereditaria, que no solamente tenía todos los quistes pulmonares, sino también en páncreas. Bueno, en el mismo pulmón explantado, ven estas áreas de bronconeumonía y las bronquiectasias, y en la microscopía ya tenía signos de indirectos por la hiperplasia. Este es un vaso, ¿sí? La hiperplasia de la media, y también un poquito puede haber fibrosis intimal, que habla de signos indirectos de hipertensión pulmonar. Este es el epitelio cilíndrico, también de una bronquiectasia con infiltrado inflamatorio en la mucosa. Acá habla del lóbulo superior izquierdo y las áreas de bronconeumonía. Bueno, pasamos a asma. El asma se caracteriza por vías respiratorias hiperreactivas con episodios reversibles de broncoconstricción. La mitad de los casos aparecen en niños y bueno, como vemos acá, esta sería una vía aérea respiratoria normal y se produce una inflamación con producción de moco, ¿sí? De las vías aéreas respiratorias en los asmáticos. Bueno, en cuanto a los tipos de asma, clásicamente se los dividía en extrínseco e intrínseco, pero lo que se está haciendo ahora, se tiende a hacer, es ver cuál es el alérgeno y la respuesta hacia ese alérgeno de cada individuo. Entonces tenemos el asma alérgico, que es el más común, el de los chicos, el que se produce por inhalación de polen, pelos de animales, ¿sí? Después tenemos el asma infeccioso cuando hay una infección viral, actúa como un factor precipitante, también se ven los niños susceptibles. Hay un asma inducida por el ejercicio, un asma ocupacional, en donde puede haber, ahora vamos a ver la patogenia, una vía de inmunoglobulina E, como por ejemplo los trabajadores con animales, lanas, industrias farmacéuticas, donde el exógeno sería el factor precipitante, o hay algunos como los trabajadores del algodón, ¿sí? La vicinosis, en donde hay un estímulo directo del músculo liso o hay por insecticidas un estímulo directo también del sistema parasimpático. Hay otros asmas inducidas por drogas, donde las más conocidas serían la aspirina y los antagonistas beta-adrenérgicos. Bueno, asma producida por polución ambiental y también los de factores emocionales. Bueno, en cuanto a la patogenia, tenemos una respuesta inmediata en donde el alérgeno, como vimos el polen, ¿no? Se va a unir a una IgE, una inmunoglobulina E, ¿no? Lo cual va a producir la degranulación de los mastocitos que van a producir mediadores inflamatorios y factores quimiotácticos para los neutrófilos, ¿sí? Los polimorfonucleares,
También estos mediadores de inflamación van a producir la broncoconstricción, estimulando las células musculares, y asimismo producen edema a través de los vasos capilares, ¿sí? Por estos mediadores inflamatorios, y el aumento de la secreción de moco. También tenemos una respuesta más tardía, en donde estos eosinófilos, por otro lado, también en la inflamación va a haber destrucción de las células epiteliales y de las cilias, con lo cual perdemos las cilias y perdemos el clearance. Y habíamos visto que había sustancias que también podían producir directamente la constricción, estimulando las fibras musculares a través de reflejos nerviosos de tipos de descargas vagales. Bueno, esto es un poco un resumen en cuanto al asma, porque es reversible, y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas difusas que estarían dadas con la anoxia del cigarrillo son irreversibles, ¿no? En el asma teníamos el agente sensibilizante, se producía la inflamación de la vía aérea, los linfocitos que median son los linfocitos T CD4, y la presencia de eosinófilos hace que sea reversible la broncoconstricción y la limitación al flujo aéreo, por lo tanto, ¿no? En cambio, en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como vimos el enfisema o la bronquitis crónica o la bronquiectasia, que son irreversibles, tenemos una inflamación de la vía aérea que estaría dada más por los linfocitos TCD8, con presencia de neutrófilos y macrófagos, produciendo una limitación al flujo aéreo de tipo irreversible. Sin embargo, a pesar de que el asma es reversible, muchas veces las crisis asmáticas que no responden a tratamiento pueden terminar en la muerte del paciente, y esto es lo que vemos en pulmones, acá están las costillas, como lo vemos agrandado, rosado, ¿sí? De aspecto congestivo y pesado. Y este es el moco que sale de los bronquios, que lo ven como sigue el molde de los bronquios y los bronquiolos. Bueno, como vemos en la microscopía, como dijimos antes, acá está el epitelio de superficie. En la lámina propia vemos gran cantidad de eosinófilos. Los eosinófilos son los que tienen el citoplasma bien rosado, así que son estos que toda esta cantidad que ustedes ven acá en la lámina propia, ¿sí? En el tejido conectivo. Y otras cosas que se ven es el engrosamiento de la membrana basal, ¿sí? Que con esta técnica acá pareciera un PAS, se distingue mucho más este engrosamiento de la membrana basal. Ya acá el epitelio está más indemne, pero acá el epitelio se denudó, está necrosado, ¿sí? Nos queda la membrana basal, el infiltrado inflamatorio con eosinófilos, y acá los músculos, el tejido muscular, ¿sí? Hiperplásico también. Bueno, acá volvemos a ver el epitelio superficial con la hiperplasia de las células calciformes, el infiltrado linfocitario con presencia de abundantes eosinófilos. A mayor aumento acá se ven los eosinófilos, ven el citoplasma bien rosado fuerte, y se pueden llegar a encontrar los espirales de Cushman, ¿sí? Que no es más que otra cosa que moco condensado, y los cristales de Charcot-Leyden. Bueno, y como último ítem de las enfermedades pulmonares obstructivas, tenemos en las enfermedades en las vías aéreas pequeñas. ¿A qué llamamos la vía aérea pequeña? Es aquella que tiene un diámetro interno de 2 milímetros y no tiene cartílago. Por eso incluye a los bronquiolos terminales, ¿sí? Y al bronquiolo respiratorio, como habíamos visto antes. Estos están acompañados de su base. Bueno, este cuadro es para que vean dentro de la vía aérea pequeña, o sea, de los bronquiolos, la cantidad de enfermedades de la vía aérea pequeña, la clasificación.
que en la clasificación vamos a tener los desórdenes donde el bronquiolo es el sitio primario de la enfermedad o que pueda estar acompañando como sitio secundario a otra enfermedad, como vimos en las bronquiectasias, o sea que no va a ser solo del bronquio que esté dilatado, sino también el bronquiolo. En el asma, que también vamos a tener el infiltrado inflamatorio. En enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿sí? En la bronquitis crónica, en el enfisema, o en otras que van a ver después, como la neumonía en organización, que van a tener una bronquiolitis obliterante. Y como específicas vamos a tener cambios agudos, inflamatorios agudos, que puede acompañar a cualquier infección, y la que sí vamos a ver un poco es la constrictiva, que vamos a ver un poco de las causas. Y algunas bronquiolitis que pueden sugerirnos alguna enfermedad. Por eso, como vemos que la clasificación es bastante amplia, es necesario siempre el diagnóstico multidisciplinario para llegar a buen puerto. Bueno, en cuanto al bronquiolo como sitio primario, vamos a hablar, como les dije antes, de la que produce los cambios fibróticos, que es la bronquiolitis constrictiva obliterante, ¿sí? Entonces acá tenemos el bronquiolo, este es el epitelio de superficie, ¿se acuerdan que era cúbico? ¿Sí? Acá tenemos el músculo que rodea, ¿sí? Entre el músculo y el epitelio vemos esta área, ¿sí? Eosinófila. A mayor aumento, lo mismo, acá vemos el bronquiolo, como le quedó ese epitelio cúbico, ¿sí? Y por debajo vemos esta área, ¿sí? Que es eosinófila, fibrótica, con un poco de inflamación acompañante. Esta es una técnica de tricrómico, que lo realza, se llama tricrómico porque tiene 3 colores. La fibrosis se ve azul para que ustedes vean, este es el epitelio de revestimiento, la fibrosis azul y lo que queda del músculo se ve rojo, que está acá y acá. Entonces, entre el epitelio y el músculo hay un área de fibrosis. Normalmente este espacio no existe, no es una lámina propia bien finita como mostramos en la histología, en las primeras diapositivas de bronquiolos, ¿sí? Bueno, esta ya sería un estadio terminal en donde ya directamente, ven que acá está nuevamente el tricrómico, la fibrosis azul y lo que quedó del músculo del bronquiolo, y a veces solamente lo reconocemos porque acá está acompañando su arteriola, que siempre acompaña al bronquiolo, pero quedó todo el resto fibrótico. No vemos ya epitelio, entonces ya no reconocemos el bronquiolo. ¿Qué causas pueden traernos esta bronquiolitis constrictiva? Un montón de causas. De ahí lo que siempre se dice, el diagnóstico tiene que ser multidisciplinario. O sea, siempre saber si tuvo un trasplante, si tuvo toxicidad por drogas, alguna enfermedad del tejido conectivo, alguna infección, gases, bueno, enfermedades en la piel como un síndrome paraneoplásico, etc. Bueno, y vemos alguna que otra bronquiolitis que sugieren enfermedad, como por ejemplo la bronquiolitis folicular, que acá vemos lo que queda, acá vemos el epitelio respiratorio, ¿sí? Del bronquiolo, y vemos acá un acúmulo linfoide que tiene centro germinal, ¿sí? Este es el centro germinal del acúmulo linfoide en la pared del bronquiolo. Por eso se llama bronquiolitis folicular. Y esto se asocia no solo a enfermedades del tejido conectivo, como la artritis reumatoide, sino que también lo vemos asociado a las bronquiectasias que ya vimos, ¿sí? Y también otras bronquiolitis, como la que vimos que tenía eosinófilos, que pueden ser por asma, ¿sí? O, bueno, otras causas, como una neumonía eosinofílica, o una aspergilosis, etc. Por eso de ahí nuevamente multidisciplinario para el diagnóstico. Bueno, dentro de las otras bronquiolitis que pueden sugerirnos enfermedades, tenemos la granulomatosa, ¿no? Acá vemos la pared del bronquiolo, ¿sí? Acá nos quedó el músculo, el epitelio está esfacelado, o sea, no lo tengo, ¿sí? Pero acá vemos un acúmulo de histiocitos, un granuloma, en este caso estaría poco conformado,
No vemos las gigantes, pero sí esto, lo que son los histiocitos, los linfocitos, alrededor, haciéndole una corona. Y esto, bueno, ya van a ver en neumonía por hipersensibilidad, por ejemplo, que puede ser parte, estos granulomas poco conformados en la bronquiolitis granulomatosa, ¿sí? Pero siempre pensamos primero infecciones. La otra bronquiolitis que pueden ser por sustancias inhaladas, acá vemos el bronquiolo con sus vasos que lo acompañan y ven estos puntos birrefringentes que son los polvos inorgánicos que a la luz birrefringente refringen. Bueno, este es un cuadro a manera de resumen de las enfermedades pulmonares obstructivas. De este lado tiene la bronquitis crónica, bronquiectasias, asma, enfisema y las de las vías aéreas pequeñas. La localización anatómica por las cuales vemos que están principalmente involucradas, sería la bronquitis crónica del bronquio, en las bronquiectasias también, en el asma también, vimos que los bronquiolos también están afectados, en el enfisema, en general, en lo que son todos los acinos, y en las vías pequeñas los bronquiolos. ¿Y cuáles son las alteraciones anatomopatológicas principales que más o menos estuvimos viendo? La bronquitis crónica, la hiperplasia de las glándulas con hipersecreción. En las bronquiectasias, la dilatación permanente, ¿sí? En el asma, la hiperplasia del músculo y el exceso de moco y la presencia de eosinófilos. El enfisema, que es la dilatación del espacio aéreo con la destrucción de las paredes. Acuérdense, depende en dónde sea, nos va a dar los distintos subtipos. Y en cuanto a las vías aéreas pequeñas, sobre todo la bronquiolitis constrictiva por algunos humos o contaminantes, ¿no? Y las clínicas, perdón, o sintomatologías de cada una de esas, que en general es tos y disnea en todas. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a pasar a las enfermedades vasculares, al tromboembolismo pulmonar. El tromboembolo pulmonar se suele originar en una vena profunda, en los miembros inferiores o en la pelvis, a partir de un trombo venoso, ¿sí? Que está formado por éstasis en la circulación. Bueno, viaja por la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, ahí al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar, ¿sí? Y de ahí va por sus distintas ramas viajando el émbolo y vemos a ver dónde va a encallar. Bueno, esta imagen corresponde a un tromboembolismo pulmonar en silla de montar. Este es el tromboémbolo, pardo, rojizo, ¿sí? El cual se encuentra en la bifurcación de la arteria pulmonar, ¿sí? Como ven, está cabalgando, por eso se dice en silla de montar. Bueno, y acá vemos un tromboembolismo en la arteria pulmonar principal. Ven que acá este sería el tromboémbolo, que lo ven más rosado. Este es el ilio, ¿sí? Está justo a nivel del ilio. Y los pacientes que permanecen inmovilizados durante semanas son los que tienen mayor riesgo y pueden presentar una disnea súbita, y la muerte en estos pacientes ocurre en minutos. Bueno, y en cuanto al aspecto histológico, acá vemos el aspecto histológico de un émbolo. En la rama, esta es la pared de la arteria. Ven que hay el émbolo está viajando dentro de la luz de la arteria, ¿sí? Y acá tenemos un espacio entre la arteria y el émbolo, y cuando el émbolo se adhiere a la pared, esta es la pared arterial, y acá está adherido a la pared de la arteria, se convierte en un tromboémbolo que puede, bueno, ocluir y producir después de este tromboembolismo un infarto pulmonar, o puede esto organizarse y después ser removido, o si produjo un infarto en un área pequeña, después
podría llegar a cicatrizarse. Bueno, y el infarto pulmonar, por último, es un área de necrosis isquémica. El 99% de los infartos son consecuencia de eventos trombóticos o embólicos que producen una oclusión vascular de las arterias pulmonares de mediano calibre. Porque si se producen las de pequeño calibre, puede que no tenga relevancia porque, como ustedes saben, el pulmón tiene una doble circulación, por un lado ramas de las arterias pulmonares y por el otro lado las ramas que vienen directamente de la aorta, las ramas bronquiales, que van a irrigar todo lo que sea los vasos y los nervios por los vasos vasorum. Y entonces tiene una doble circulación el pulmón. Por eso, por lo tanto, el infarto es hemorrágico. Como les dije, cuando hay un tromboémbolo en pequeños vasos, puede no tener repercusión y no producirse el infarto porque las otras arterias suplirían la sangre que falta, para la oxigenación, digamos que le falta a ese sector. Cuando son de mediano calibre se produce el infarto, cuando son de gran calibre, ya como vimos antes, pueden directamente producir la muerte súbita. Es más frecuente en los lóbulos inferiores y en general son periféricos y tienen esta forma triangular, porque acá es donde se produjo el tromboémbolo, la trombosis, entonces todo el área que irrigaba esta arteria se ve afectada con necrosis. La clínica, dolor súbito y tos. Bueno, y en cuanto a la histología del infarto, lo que vamos a ver es una necrosis del parénquima. Acá ven que quedan parénquima remanente sano porque vemos los espacios alveolares, y acá donde está acá el tromboémbolo, esta es la arteria y acá se produjo el tromboémbolo y todo alrededor hay una necrosis del parénquima que lo vemos acá a mayor aumento, y es hemorrágico, como ustedes bien pueden ver, lleno de hematíes, macrófagos y detritus. Si este infarto, si este tromboémbolo fuera infeccioso, se pueden provocar infartos sépticos y abscesos.